Hola a todos y bienvenidos. Agradezco profundamente que hayan decidido compartir un poco de su tiempo conmigo para ver esta presentación. En ella se resumen a grandes rasgos más de 30 años de investigación propia sobre esta enfermedad. A lo largo de este tiempo, la doctora Cordero Villafáfila y yo hemos ido reuniendo algunos resultados que, según creemos, facilitan el conocimiento de esta enfermedad y permiten establecer diagnósticos más precisos de depresión. Espero que esta presentación les resulte provechosa y no saquen al final la desagradable sensación de haber perdido su tiempo. Pero dejémonos ya de preámbulos y comencemos. Vamos a hablar de la melancolía, que es el nombre que recibía tradicionalmente la depresión. Fue a finales del siglo XIX cuando Griesinger, uno de los primeros catedráticos de la psiquiatría alemana, señaló que la melancolía se caracterizaba por la presencia de una depresión mental. Él utilizaba la voz depresión en el mismo sentido que otros especialistas. Depresión del centro cardiorrespiratorio, por ejemplo, depresión del sistema inmunitario, y lo que venía a decir con ello era que en la melancolía había un hundimiento del funcionamiento del aparato mental. Pero la palabra depresión triunfó con tal rapidez entre nuestros colegas que eclipsó a la de melancolía, y ésta cayó en desuso. Un claro ejemplo de cómo la definición sustituye a lo definido. Y la palabra melancolía no se recuperó hasta el último cuarto del siglo XX, cuando el sistema de clasificación estadounidense de las enfermedades mentales la incluyó para referirse al síndrome endogenomorfo, no tanto ya a la enfermedad propiamente dicha. La depresión parece que acompaña al ser humano probablemente desde que abandonó su etapa prehomínida, aunque esto no deja de ser una simple presunción. Sin embargo, disponemos de testimonios escritos que muestran cómo los antiguos conocían la existencia de la depresión. Por ejemplo, el papiro de Ebers, un tratado de medicina que recopila conocimientos centenarios de los egipcios sobre esta materia. El papiro de Ebers tiene unos 3.500 años de antigüedad, pues ya entonces referían la existencia de la depresión. Y aún más, indicaban que puede desencadenarse ante situaciones de pérdida. Otro testimonio escrito de unos 3.000 años de antigüedad nos lo ofrece la Biblia, que no tiene nada que ver con la medicina. En ella se encuentra la descripción de lo que parece ser una melancolía severa padecida por el rey Saúl. Descripciones similares se encuentran en escritos de poetas griegos. Son algo más recientes, pero lo más importante de todo es que ya le dan un nombre: melancolía. La melancolía era una forma de locura tranquila, que los griegos contraponían a la manía, que era una locura furiosa. La emoción tristeza no formaba parte inicialmente de la definición de melancolía, pero no tardó en incluirse. Las descripciones de entonces son muy ilustrativas, como pueden verse aquí. Y algo interesante es que ya entonces se sabía que cuando el abatimiento iba más allá de lo habitual en intensidad y en tiempo, debía considerarse como patológico, debía considerarse una melancolía. Esto nos permite saber que desde tiempos remotos existió una necesidad de diferenciar la enfermedad melancólica de la emoción tristeza, sin saber exactamente cómo, salvo su carácter abrumador respecto a toda experiencia conocida. No hubo grandes avances desde entonces hasta que no se comenzó a estudiar científicamente las enfermedades mentales, en el siglo XIX. Y ya entonces se comenzó a hablar de que la melancolía era un estado y no una reacción, que era una depresión de las funciones psíquicas y que se diferenciaba de las emociones comunes, tristeza fundamentalmente, no solo por su gravedad y por su desarrollo independiente, sino también por ir acompañada de otros síntomas que entonces se creían específicos.
todavía perviven algunos resabios conceptuales que indican hasta qué punto tenemos las ideas confusas. Porque, ¿de qué estamos hablando realmente? Muchos de nuestros colegas se refieren indistintamente a los trastornos afectivos y a los trastornos del ánimo, como si fueran cosas equivalentes. Y no hay nada más lejos que eso. Las emociones son siempre una reacción ante algo externo al aparato psíquico. Se percibe un objeto o una situación. Esto produce unas modificaciones importantes desde el punto de vista vegetativo en nuestro organismo, va acompañado de una apreciación consciente de atracción o repulsión hacia lo percibido, y eso desencadena una conducta bien de acercamiento si nos atrae, bien de rechazo si nos repele. Ejemplos de emociones están las llamadas emociones básicas, es decir, aquellas que siente el bebé recién nacido antes de aprender a actuar en función de su interacción con los adultos. Y estas emociones básicas son el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Los afectos, no vamos a entrar mucho en ello, pero los afectos son, para algunos, emociones más intensas que otras. Y para otros, no son más que el correlato físico neurovegetativo de las emociones, mientras que lo que hemos dicho anteriormente sería el correlato psicológico. Pero las características que tienen ambas, las emociones, es que son momentáneas y adaptativas. Una representación muy gráfica de la reactividad de las emociones nos la daría una veleta, que mira hacia un lado o hacia otro según sople el viento. Y otra característica que tienen las emociones es que pueden coexistir entre sí. Yo puedo sentirme contento porque me acabo de enterar de que una hija mía ha sacado matrícula en una asignatura, y a la vez puedo sentirme triste porque me he enterado que el gobierno va a reducirme un poco más el sueldo. El ánimo es otra cosa. No es una cosa que vaya y venga al son del viento, aunque tenga sus pequeñas oscilaciones internas. Es algo que está. Es una disposición que tiene el cuerpo. Es un tono, una fuerza vital que nos mantiene alertas para poder relacionarnos con el mundo exterior. Es un foco energético interior, condicionado biológicamente, que distingue sobre el resto del aparato psíquico, que se encontrará de una manera u otra según esté el ánimo. El binomio descriptivo alegre o triste puede representar adecuadamente a las emociones, pero no al ánimo, porque ni la alegría ni la tristeza son términos aplicables a un campo energético. Un campo energético no es alegre ni es triste, está encendido o apagado, exaltado o deprimido. Una característica importante del ánimo es su carácter permanente, estable. La interacción entre la bombilla y la electricidad es un buen ejemplo gráfico para entender lo que es el ánimo. El foco energético, que es el ánimo, estaría aquí representado por la electricidad, y las funciones psíquicas lo representarían las distintas intensidades de la iluminación desprendida por el filamento de tungsteno. Si el foco energético está exaltado, si hay hipertimia, si la electricidad aplicada a la bombilla es de un voltaje superior al que ella tiene preconfigurada, se produce algo similar a lo que ocurre en la manía, que redunda en el aparato psíquico produciendo una sobreiluminación. Y algo similar sucede, pero en sentido contrario, cuando el ánimo, la electricidad o el foco energético se encuentra por debajo del preconfigurado en la bombilla. Entonces,
se produce lo que conocemos como hipotimia, ánimo deprimido, que redunda en el aparato psíquico, reduciendo la intensidad de su iluminación. La depresión es algo tan nuevo y diferente a la experiencia común del paciente y de su explorador, es algo tan impenetrable que faltan palabras para hacer una descripción precisa del fenómeno. Por eso, no puede resultar extraño que en semejante contexto se bucee en el vocabulario para encontrar alguna palabra que pueda denominar ese estado. Y así, no es extraño que se encuentre, sin dificultades, la voz tristeza para designar a lo que se siente en la depresión, cuando en realidad la tristeza es una emoción y no un estado de ánimo. Son tan diferentes ambas experiencias que, forzados a emplear la palabra tristeza para denominar a las dos, se hace preciso añadir al sustantivo un adjetivo que marque la diferencia entre lo que es la tristeza, entre comillas, del deprimido y la tristeza común, la tristeza en sentido estricto. Y así, a la tristeza de los deprimidos se le ha adjetivado como vital, endógena, endotímica, endotímico-vital o simplemente patológica. Fue Schneider el que señaló que lo esencial para diagnosticar la depresión es la presencia de tristeza vital, y la llamó vital en una clara referencia a la estratificación de los sentimientos de Scheller. Una tristeza, entre comillas, que tiene una cualidad diferente a la emoción común del mismo nombre y además tiene la característica de vivenciarse como muy corporalizada. Bueno, esta diapositiva es solo para mostrar cómo estratificaba los sentimientos Max Scheller. No me voy a detener mucho en ella, primero porque se explica por sí sola y segundo porque nos llevaría demasiado tiempo detenernos en ella. Solo decir dos cosas, que Scheller utilizaba la palabra sentimiento de una manera un poquito laxa, y segundo que el estrato que estaría alterado en las depresiones sería el de los sentimientos vitales, el número 3. Bueno, dejo que se lea un poco la diapositiva. Y pasamos a la siguiente. Con el fin de mejorar la diferenciación entre la tristeza normal y la tristeza, entre comillas, patológica de la depresión, distintos autores se han esforzado en establecer perfiles diferenciadores para compararlas. Esta es una de ellas. En la bibliografía hay otras que además incluso contienen ítems diferentes a lo que se muestran aquí. Schneider siempre sostuvo que la tristeza vital o patológica era esencial para establecer el diagnóstico de depresión, y además añadió que era cualitativamente distinta de la tristeza común y se vivenciaba muy corporalizadamente. Pero no todos los autores han estado de acuerdo con él. Algunos han dicho que era una mera especulación, otros han señalado que ellos no han encontrado mayor diferencia entre la tristeza común y la tristeza patológica que una cuestión de intensidad, en el sentido de que la patológica era más intensa que la tristeza común. Otros han dicho que era una cosa de poetas, no propio de psiquiatras, y muchos le han reprochado a Schneider que nunca demostró la existencia real de esa distinta cualidad entre ambas experiencias, algo que él mismo reconoció. Eso fue lo que le impidió considerar la distinta cualidad del ánimo depresivo como un síntoma de primer orden para la depresión, equivalente a los síntomas de primer orden de la esquizofrenia. Bueno, no estén tan seguros de que no se puede demostrar que ambas experiencias son distintas. Lo cierto es que, a pesar de tales discusiones, nadie se dedicó a investigar de una forma eficaz la veracidad de las hipótesis de Schneider. Probablemente esto sucedió por las dificultades que ofrece evaluar cosas que aparentemente son inaprensibles. Pero este es el tipo de desafío que nos estimula a la doctora Cordero Villafácila y a mí, y pusimos manos a la obra. Por otro lado, sabemos las dificultades que tienen los psiquiatras
a la hora de obtener información fiable sobre este tema. Lo captan mal y solo con un adecuado entrenamiento consiguen afinar sus sentidos. Eso nos hizo llegar a una conclusión para investigar, que había que prescindir de los psiquiatras e ir directamente a las fuentes, los enfermos. Para recoger los datos utilizamos un instrumento basado en el diferencial semántico de Osgood que creamos nosotros mismos, con 40 pares de adjetivos antónimos relacionados con las alteraciones del ánimo que se encontraban en la bibliografía clásica. Y con ese instrumento pedimos a un grupo de sujetos deprimidos que definieran el estado de ánimo deprimido que sentían, y a un grupo de sujetos que habían estado tristes poco antes que definieran su tristeza. Y a ese conjunto de respuestas le aplicamos un análisis discriminante múltiple escalonado. Y así encontramos 9 pares de adjetivos que eran capaces de discriminar entre las descripciones del ánimo depresivo o tristeza patológica y la descripción de la tristeza común o normal. La tristeza patológica era definida como algo cansado, interno, incontrolable, permanente, duradero, desesperanzado, inexplicable, cobarde, raro, en contraposición a la tristeza normal, que era descrita con los adjetivos contrarios. Estos datos nos permiten concluir que el ánimo depresivo y la tristeza común son dos cosas distintas. Ya no se trata de un mito, es una realidad contrastada experimentalmente. Con los 9 pares de adjetivos encontrados, incluyendo el peso de sus coeficientes discriminantes, fuimos capaces de construir un índice de tristeza patológica con excelente rendimiento predictivo, como pueden ver aquí. Eso nos permitió disponer de un instrumento útil para investigar de un modo mensurable sobre la distinta cualidad del ánimo depresivo. Lo primero que investigamos fue ver cómo se agrupaban estos 9 pares de adjetivos entre sí. Y el análisis factorial arrojó que se agrupaban en torno a 2 factores. Uno fácilmente identificable con el concepto de distinta cualidad y el otro que también se podía identificar con mucha sencillez con el elemento corporalizado. Con lo cual se confirmaba otra de las hipótesis de Kurzweil, y es que la tristeza vital era de distinta cualidad y se vivenciaba de un modo corporalizado. También pudimos comprobar que la tristeza patológica estaba masivamente presente en los trastornos depresivos mayores, tuvieran o no tuvieran precipitantes, fueran con melancolía o sin melancolía. Otros trastornos ambiguamente incluidos dentro del capítulo de los trastornos depresivos tienen presencia de tristeza patológica, incluso aquellos que en otros tiempos se denominaban neurosis depresivas o simplemente neurosis. En la figura, el relleno blanco representa el proceloso océano de la llamada tristeza patológica. Como ven, las reacciones, fundamentalmente duelos, carecen de esa característica. Y eso sucede porque son emociones comunes, son tristezas normales, no están dentro del mundo patológico. Si hay que hablar de depresiones endógenas, es decir, autónomas, no reactivas, inhibidas e intensas, y neuróticas, es decir, reactivas, ligeras y ansiosas, parece estar pasado de moda. Pero eso no es más que un espejismo. En realidad, se mantienen muy activos en los actuales sistemas de clasificación. Lo que sucede es que, como crean problemas conceptuales y de comprensión, simplemente se les ha cambiado el nombre. Pero siguen muy activos, y sobre todo siguen muy activos en la mente de los psiquiatras, lo que condiciona sus procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Que la distinta cualidad del ánimo deprimido esté tan masivamente presente entre las depresiones con melancolía como en las depresiones sin melancolía
hizo que en su día los redactores del DSM-3R se limitaran sencillamente a eliminarla de la descripción de la melancolía. Y así estuvo desaparecida hasta que se editó el DSM-4. Yo pienso que lo que hicieron fue ocultar su incapacidad para detectar este signo. A mi juicio, el error está en creer que la llamada tristeza vital o patológica, con su distinta cualidad, sea patrimonio exclusivo de la definición de depresión endógena o melancólica, como ha hecho el modelo tradicional. Como si el ánimo de las llamadas depresiones neuróticas no fuera tan morboso como el de las otras. Para nosotros, el ánimo depresivo o es morboso o no es depresión, es otra cosa. Por eso, la doctora Cordero Villafáfila y yo proponemos otro modelo distinto donde el acento se ponga en la depresión a seca, antes de adjetivarla como endógena, como neurótica o cualquiera de las palabras que sustituyen a estas dos anteriores. Para nosotros, la tristeza patológica, con su distinta cualidad, caracteriza a toda depresión, cualquier depresión. Porque para nosotros, ya lo he dicho, si el ánimo deprimido no es morboso, no es depresión, es otra cosa. Pero es que también rechazamos que el ánimo deprimido, cuando lo es, se le llame tristeza, aunque se le apellide patológica, porque origina equívocos conceptuales. Y también rechazamos la división endógeno-neurótica, porque entendemos que esos apelativos no aluden a dos enfermedades distintas, sino a dos complejos sindrómicos diferentes, más o menos relevantes según el momento evolutivo de la enfermedad. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Vayamos por partes y comencemos por lo inapropiado que es llamar tristeza a la esencia de la depresión. He recogido en esta tabla algunas descripciones que han hecho nuestros ilustres antecesores sobre lo que es la esencia de la depresión. También hay algunas contribuciones modernas. Pero si nos fijamos bien, todos coinciden en que la esencia de la depresión es algo así como un apagamiento interno, una pérdida de impulso. Lo definen de formas distintas, pero ninguna de ellas es evocable con la voz tristeza, aunque luego la apellidemos como patológica. Entonces, ¿qué es? Lo esencial en la depresión es la anelástico-endostenia. No hay que asustarse. Anelástico-endostenia es una palabra formada por raíces griegas. An, que significa ausencia, falta de; stenos, que significa fuerza; endon, que significa interior, dentro; y elásticos, que significa que empuja. Literalmente, la esencia de la depresión, lo que siempre tenemos que buscar para el diagnóstico, es la presencia de anelástico-endostenia, la pérdida de la fuerza interna que empuja, que era lo que nos decían los clásicos y nada tiene que ver con la voz tristeza. Por eso, la imagen que mejor representa a la depresión no es la melancolía de Durero, que es a lo que estamos acostumbrados, sino el Sísifo de Tiziano, condenado a llevar encima un peso que no soporta eternamente, que es algo que nos vienen a decir nuestros pacientes en la consulta con distintas metáforas, a veces directamente, cuando nos dicen que todo les cuesta más esfuerzo del habitual. No somos los únicos en pensar así. A lo largo del siglo XX hubo autores que también rechazaron la división endógeno-neurótica o endógeno-reactiva por diferentes motivos. Aquí pongo algunos de esos ejemplos. La discusión permaneció aletargada hasta que volvió a eclosionar en los años 60, donde se investigó el tema utilizando con profusión técnicas de análisis estadísticos multivariantes. Los resultados fueron dispares, pero aportaron un aparentemente sólido soporte para quienes consideraban válida tal separación.
En el último tercio de ese siglo hubo autores que realizaron metaanálisis de los datos de otros autores que favorecían esa hipótesis y concluyeron que la separación endógeno-neurótica o endógeno-reactiva era un espejismo clínico y un artefacto metodológico. Por ejemplo, encontraron que todos los estudios que utilizaban el análisis factorial para evaluar esta diferencia y la encontraban, no estaban rotados. Quienes estén familiarizados con esta técnica saben que para poder interpretar un análisis factorial de un modo adecuado hay que rotar los factores. Los que tenían los factores rotados no encontraban esa división. Nosotros mismos reanalizamos los datos de Nelson y Charney, que eran abogados de la separación endógeno-reactiva, y encontramos que esa separación solo aparecía cuando los factores no estaban rotados y que desaparecía cuando los rotábamos. Otros metaanálisis descubrieron que se tratara de pacientes deprimidos puros, o ansiosos puros, o mixtos, siempre se encontraban dos dimensiones sindrómicas, una ansiosa y otra depresiva, pero no constructos nosológicos diferenciados. Mendel y Cochrane encontraron algo más en sus análisis de los estudios multifactoriales que les precedieron. Todos arrojaban invariablemente un componente identificable con lo endógeno, mientras que el componente neurótico era mucho más evanescente y no siempre aparecía, y cuando lo hacía, no lo hacía con la suficiente fuerza. Esa masiva manifestación del factor endógeno llevó a Mendel y Cochrane a señalar dicho factor como el núcleo de las depresiones, de todas las depresiones. Nosotros hemos hecho lo mismo algo después. El resto de las depresiones, llámense neuróticas, reactivas, adaptativas o como sea, no serían más que ese núcleo endogeniforme contagiado con aspectos de otras alteraciones psíquicas. Y lo central de ese componente endógeno sería lo que ya hemos señalado, que tiene una cualidad diferente a toda experiencia común conocida. Pero esto que acabo de decir representa un grave problema, porque no estamos acostumbrados a detectar ese componente endógeno debido a nuestra formación. Primero, por creer que existen dos depresiones, o tres o cuatro. Segundo, porque mientras resulta fácil determinar el componente endógeno en las depresiones intensas o graves, ya no resulta tan sencillo hacerlo en las ligeras o moderadas. Y precisamente las depresiones ligeras o moderadas son la inmensa mayoría de las depresiones que se encuentran en la comunidad. Hay soporte bibliográfico suficiente para poder decir que las depresiones ligeras o moderadas son las que menos acuerdo entre psiquiatras consiguen y se identifican mal. Ante la más ligera presencia de precipitantes, los psiquiatras ya no otorgan a las depresiones ligeras o medianas la categoría de endógenas. Por eso, el diagnóstico de trastorno adaptativo está tan sobredimensionado en nuestra especialidad. Y no es un problema del pasado, sucede hoy día. El problema es que la palabra endógena evoca características clásicas que no son ciertas, no a la luz de la investigación actual. No es cierto que no se desencadene. Sucede en el 41% de las genuinas depresiones endógenas o melancólicas. No es cierto que presenten un empeoramiento matutino. Más del 50% de ellas no empeoran por la mañana. Son de distinta cualidad, como la mayoría de los casos neuróticos o reactivos. Quizás despiste
el hecho de que las primeras fases endógenas suelen ser más ligeras y están desencadenadas con más frecuencia. Por eso se les etiqueta de reactiva o de trastornos adaptativos. Y sin embargo, se ha comprobado que las endógenas y las reactivas tienen los mismos antecedentes familiares que las endógenas y responden a los mismos antidepresivos u otros parecidos. Este es un célebre trabajo de Akishkal y colaboradores que ha investigado mucho sobre este tema, y en él se nos muestran las similitudes que existen entre las distimias y las llamadas depresiones mayores. Incluye datos biológicos, de ritmicidad y de respuesta terapéutica. Es interesante leerlo. Lo endógeno hoy solo debe considerarse como un complejo sindrómico, el nuclear sin duda, más o menos evidente y más o menos escondido entre la hojarasca del complejo sindrómico que conocemos como neurotiforme. Pero si diagnosticar mejor significa determinar la presencia de ese componente endogeniforme, y este carece de las características clásicas de ritmicidad, autonomía, etc., ¿cómo sabremos identificarlo? Aquí presento dos investigaciones que intentan determinar cuál es el componente básico del síndrome endógeno. Obsérvese que los síntomas más frecuentes no son los más discriminantes. Por ejemplo, el de la pérdida de interés. Es frecuente, pero no discrimina. O, por ejemplo, el empeoramiento matutino. Cuando está, todos acordamos de que se trata de un sujeto con endogeneidad, pero dada su menor frecuencia, cuando no está, su identificación nos induce a dudas. Los síntomas que mejor identifican a este componente endógeno, los más predictivos, son solo tres: la distinta cualidad de lo que se siente, la pérdida de interés y la anedonia. Y en la misma línea de pensamiento, puestos a elegir unos pocos síntomas que permitan hacer el diagnóstico, utilicemos aquellos que se encuentran en el núcleo de toda depresión, como hemos visto, los relacionados con el hundimiento de ese quantum energético que es el ánimo deprimido, con esos síntomas básicos del componente endógeno, entendido como marco sindrómico morboso. Lo endógeno, lo hundido, como representación de la depresión misma. Nosotros utilizamos estos. No utilizo el plural majestático, digo nosotros refiriéndome a la doctora Cordero Villafáfila y a mí. Son tres ejes principales los que utilizamos para el diagnóstico: el ánimo deprimido con distinta cualidad, la inhibición psicomotora y la anedonia. Y con esos elementos construimos este criterio diagnóstico. No puedo entrar aquí en cómo se seleccionaron los ítems imprescindibles, por qué 3 y no 5, por ejemplo, por qué se decidió reunir 4 ítems entre el grupo A y el B y no menos o más, etc. Quien esté interesado en saberlo puede leer el artículo original, de acceso libre online, donde se muestran todos los pasos seguidos para realizar el desarrollo y validación del criterio.
que es bastante más de lo que sabemos respecto a los criterios del actual DSM-5 y los anteriores, construidos en el más absoluto de los secretos. La referencia está arriba a la izquierda, en el centro a la izquierda los principales valores predictivos y a la derecha está la hoja autoaplicada que permite recoger la respuesta directamente de los sujetos sin interferencia de los psiquiatras. Pero si lo endogeniforme es el núcleo de la depresión, ¿cómo es que apreciamos diferencias endogeniformes y neurotiformes en nuestros pacientes? Buena pregunta. Nosotros también nos la formulábamos cuando encontramos un artículo que ya conocíamos de años atrás, pero que vimos con nuevos ojos situados nuestro pensamiento en este punto. Ayuso Gutiérrez y colaboradores estudiaron una muestra de depresiones endógenas. Querían ver si las diferentes fases depresivas estaban desencadenadas o no, y encontraron una sorpresa. Más de la mitad de las primeras fases estaban desencadenadas. Las siguientes también, pero progresivamente menos. Eso les hizo describir que parecía como si con el tiempo la enfermedad se fuera haciendo más autónoma. Otros autores han hecho descripciones similares posteriormente. Y nosotros pensamos, ¿y no será que quienes han descrito depresiones endógenas y neurótico-reactivas, creyendo que eran dos enfermedades distintas, no tuvieron en cuenta el número de fase del sujeto al que estaban estudiando, y eso les hizo describir la misma enfermedad en dos momentos evolutivos diferentes sin saberlo? Y en efecto, revisando los artículos de autores conocidos por sus tesis dicotómicas respecto a las depresiones, comprobamos que no habían controlado el número de la fase de los pacientes que estudiaban. Más aún, buscamos artículos de otros autores ajenos a nuestras ideas, para evitar sesgos, que hubieran publicado sus datos de forma que pudieran reanalizarse. Y los encontramos. Hicimos unos análisis de regresión para ver qué variables se asociaban con los sujetos que no estaban en sus primeras fases, sino en las sucesivas. Y encontramos esto. Puede comprobarse que el perfil dibujado por esos análisis de regresión asocian las fases sucesivas, no las primeras, con un complejo sindrómico endogeniforme. Y lo contrario sucede con los sujetos en sus primeras fases. Así, habiendo confirmado que los perfiles clínicos variaban en función del número de la fase en la que se encontrara el sujeto, pudimos describir un perfil clínico endogeniforme y neurotiforme según se tratara de las primeras fases o de las sucesivas respectivamente, utilizando los hallazgos de esta y otras investigaciones. ¿Qué significa esto? Según nuestra hipótesis, las fases iniciales, más ansiosas, menos inhibidas y más precipitadas, neurotiformes, por seguir hablando en estos términos, irían dando paso en fases sucesivas a cuadros clínicos menos ansiosos y precipitados y más inhibidos y autónomos, un perfil más endogeniforme. Así, formulamos lo que llamamos la hipótesis secuencial de las depresiones, en la que lo neurotiforme y lo endogeniforme serían dos momentos evolutivos diferentes de la misma enfermedad. La literatura científica está plagada de hallazgos que adquieren una nueva perspectiva teniendo en cuenta esta idea. Desde el punto de vista clínico, existen numerosos hallazgos que encajan con la idea subyacente en la hipótesis secuencial. No podemos entretenernos mucho en esto, pero aquí hay algunos ejemplos.
También existen datos biológicos que apoyarían la idea de que las diferencias encontradas entre las depresiones neurodiformes y endogeniformes no son más que el resultado del afianzamiento ontogénico de las alteraciones biológicas de la enfermedad, que haría que entre las primeras fases y las últimas fases hubiera tanta distancia que parecieran representar a enfermedades distintas cuando no son más que momentos evolutivos diferentes de la misma enfermedad. Los más consistentes son aquellos que reflejan que el patrón de sueño característico de las depresiones se afianza y profundiza a cada fase que sufre el paciente. Y esto es todo lo que se puede decir antes de que decaiga la curva de atención. Recomiendo encarecidamente la lectura de nuestro libro La melancolía, gestación de la hipótesis secuencial, para tener una idea más cabal de todo lo que aquí se ha dicho. Lo más importante de todo es que hayan quedado bien fijados los siguientes puntos.